Hola queridos amigos de Contexto. Muy buenos días, hoy es un día muy bello y nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo para analizar muchos temas, pero el primero y que siempre está sobre el tapete es el tema haitiano. Y como la situación de Haití, lejos de mejorar, cada día empeora, con consecuencias no solamente para ese país, sino también para la República Dominicana, por supuesto, por su cercanía. Apenas ayer veíamos cómo los haitianos se manifestaban contra los secuestros y la ola de violencia multiplicados en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en las afueras, cometidos por numerosas bandas armadas que controlan las barriadas pobres de la capital. En el interior están la banda de los 400 Mawosu, que ya vimos en otros programas que son responsables en los últimos meses de sonados secuestros, entre ellos los de los cooperantes turcos en proyectos de educación y los religiosos norteamericanos. A raíz del último secuestro, vimos que las compañías de transporte, entre ellas Caribe Tour, Metro y Capital Coach Line, entre otras, habían cerrado sus operaciones hasta que no se le den ciertas garantías. El comercio bilateral está en peligro también porque no hay garantías para los vehículos que van más allá de la frontera. Hemos visto también ayer que hubo algunos integrantes del grupo que siempre se mantiene con la bandera en alto, la bandera haitiana, que dice que hay que reconocer a más de 200.000 haitianos que quedaron fuera de aquella sentencia que los reconoció como dominicanos. De manera que hay una situación muy difícil en nuestro país con este problema y todo lo que enfrenta el mundo en el marco internacional que de por sí nos hace pues que las economías estén muy resentidas. Si bien es cierto que nuestro país se dice que está creciendo adelante en la región, también sabemos que vivimos momentos de escaseces en el mundo entero, hay escaseces de materias primas, todavía las mismas cadenas de suministro no se logran recuperar del todo y ahora este problema con Haití y con el comercio también nos influye. Vamos a darle la bienvenida a Pelegrín Castillo, que siempre es bienvenido en este programa. Pelegrín. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía. Muchas gracias por la invitación, Mónica, y un saludo afectuoso a tu público, al público que sigue este espacio tan importante porque trata temas que por lo común son marginados o minimizados. Bueno, la verdad es que el tema de Haití a veces yo creo que se minimiza, porque la importancia que tiene es capital, nos influye en todo, en la calidad de nuestro suelo, no solamente en el de al lado que se nos cuela para acá, sino en el mismo nuestro, toda esa zona de la frontera, en los hospitales, en la salubridad, como vimos ahora con el brote de distintas enfermedades en Haití, en todo, señores. De manera, vamos a hablar en dos aspectos, Pelegrín, si te parece bien. Uno, en este problema que está pasando con los transportistas, con los secuestros, con la frontera, y en otro orden, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo con el famoso muro o con la vigilancia en la frontera? ¿Cuáles serían los puntos que nosotros podríamos enfocarnos? Mira, lo más importante que los dominicanos deben retener, comprender, asimilar, es que no se trata de un problema de migración. Porque es muy común hablar de que, bueno, estos son problemas que pasan en toda parte del mundo con los migrantes. No, República Dominicana ha crecido con las migraciones, han venido migraciones de todas partes del mundo y República Dominicana ha integrado, ha creado un espacio de amalgama, de diversidad, pero en este caso no es eso. Aquí estamos en presencia de un desafío internacional, no un problema migratorio. Un problema migratorio, para poner un ejemplo, lo podemos tener con los migrantes que vienen de Venezuela. Ahí hay una migración, fruto de una crisis política, pero eventualmente los venezolanos van a retornar a su país.
la gran mayoría, y se quedarán unos cuantos asimilados ya a República Dominicana. En el caso de Haití es diferente, por una razón. Haití colapsó como Estado. Haití está clasificado desde que se creó el índice en el índice de Estado fallido del mundo. Haití ha perdido su viabilidad. Es zona de desastre ecológico, es zona de desastre sanitario, está copado por el crimen organizado. Propiamente el Estado está reducido a su mínima expresión. Vimos el asesinato del presidente y no pasó nada, ni siquiera supimos. Nada, unas crisis permanentes. Entonces, son 11 millones de personas atrapadas en una situación muy difícil. ¿Qué pasa? Frente a ese drama, que lo sabe todo el mundo que está en posiciones de liderazgo, la actitud de la comunidad internacional, que es lo que agrava la situación, no es la de ir en su favor para rescatarlo, reconstruirlo, levantarlo, que es lo que corresponde, sino la de darlo por un caso perdido, desahuciado, y entonces tratar de que los haitianos sean trasladados progresivamente hacia República Dominicana, sin importar las consecuencias, porque ellos saben que lo más probable es que de ese proceso lo que se produzca es en la isla otro Estado fallido. Nosotros somos hoy una nación con medianamente avanzada, desarrollo medio, hemos logrado éxitos importantes en una serie de campos, tenemos con debilidades, con mucha vulnerabilidad, un proyecto nacional, hay una cultura política. Todo eso se puede perder porque tú a un país de 11 millones de habitantes lo está cargando con la crisis de otro país fallido de 11 millones de habitantes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el esquema que se ha manejado? Que esto es bueno tenerlo presente. Yo te diría que desde propiamente la caída de Duvalier, el esquema de la comunidad internacional y particularmente, lo digo con toda responsabilidad, de Estados Unidos y la Unión Europea, incluyo Francia, también no excluyo a Canadá, que ha jugado también esa carta. La idea es que República Dominicana se convierta a través de sus clases dirigentes políticas, empresariales, intelectuales, religiosas, militares, en el administrador de la crisis internacional. En el estado pivote, zona de amortiguamiento de esa crisis, con la expectativa, le han hecho creer a los empresarios, y los empresarios han comprado la tesis, por lo menos un sector, de que al final los dominicanos vamos a ser hegemónicos en la isla sobre un mercado de 22 millones y que eso será algo que dará nacimiento a algo nuevo en el futuro de décadas, dará nacimiento quizá a un Estado binacional, a una confederación, pero no República Dominicana. Ya República Dominicana perdió el derecho al propio desarrollo, Haití ya lo ha perdido. Entonces, técnicamente, lo que se está cometiendo con República Dominicana, que se ha cometido con Haití, es un crimen internacional. Tú sabes una cosa, Pelegrín, y no puedo dejar de mencionarlo. Yo sé que algunas personas que están viendo este programa van a decir, ahí está Pelegrín con sus ideas porque está obsesionado con esto de Haití. Y te digo que te conozco desde hace muchos años y conozco también al grupo que integran los nacionalistas y hay mucha gente cuerda en tu celular que está sonando. Sí. Hay mucha gente cuerda e inteligente en ese grupo y a mí la verdad es que me llama mucho la atención si esto que ustedes vienen advirtiendo desde hace más de 10 años pudiese ser cierto o no. Ahora bien, independientemente de eso, que ustedes me han mostrado pruebas y libros y declaraciones, pero yo no me atrevería a decir que es cierto ni que es falso. Pero independientemente de esto, hay una realidad latente que todas la estamos viendo.
Y la realidad es que un país de más o menos de la misma cantidad de habitantes que otro, que no es una potencia, porque nosotros somos un país medianamente desarrollado, pero somos un país tercermundista. No se puede hacer cargo de una población totalmente en crisis, totalmente fallido, un estado totalmente fallido, porque ¿cómo balancearíamos esto? Es totalmente imposible. Y peor, también esto es otra acusación que ustedes le hacen, que ustedes son racistas y que no quieren a los haitianos porque son negros. Sin embargo, lo que pasa es que los haitianos hablan otro idioma, tienen otra cultura, tienen otra religión, tienen otra salubridad. Entonces, no tiene que ver el color de la piel, sino que una integración de dos países totalmente distintos en la historia de la humanidad hemos visto que no pasa. Además, con el agravante de que históricamente República Dominicana y Haití han sido contrincantes en el sentido de que han querido invadirnos muchas veces. De manera que eso es otro punto que tenemos en la historia. Casos en la historia hay muchos, en la India, con el problema de Cachemira, entre los kurdos en Turquía y en muchísimos otros sitios, los mismos musulmanes con chiitas y suníes, de manera que este experimento de mezclar dos culturas distintas, cosa que no tiene que ver nada con el color de la piel, porque más variopinta de lo que es nuestro país, que no es el caso de Haití, que sí son racistas con los blancos. Nosotros, yo no lo siento. Hay gente que dice que sí, que ha sentido alguna discriminación, pero yo la verdad es que en los colegios que he estado, en las universidades, aquí mismo en los programas, ustedes no sé, muchachos, si han sentido algunos, sí, alguno que es blanco, alguno que es negro, discriminación, pero si hay es mínima. Entonces, ¿es por discriminación que nosotros no queremos a los haitianos? Mira, Mónica, esa es parte del repertorio de armas que se usan contra la República Dominicana. No hay un país en América Latina que esté más integrado racialmente, étnicamente, culturalmente, que República Dominicana. No hay uno. Ni Brasil. Sí, es verdad, ¿eh? Óyeme, ni Cuba. República Dominicana tiene un alto nivel de integración y de amalgama. Incluso Ahora, culturalmente, ¿qué es lo que pasa? El color del dominicano es bello. ¿Qué es lo que pasa? Que países como Estados Unidos, que todavía no asimilan que existe una categoría de mestizo o mulato, porque ellos no asimilan. Para ellos todos son negros. Todos son negros, todos son negros. O sea, exacto. Ellos exacto. proyectan, sí. ellos proyectan tanto los blancos como los negros. Eso lo advertía Alexis de Tocqueville. Incluso los latinos nos llaman también como si fuéramos negros. Óyeme, también. Pero los norteamericanos, Tocqueville decía que el gran problema existencial de Estados Unidos era el complejo del amo y el complejo del esclavo. Lo escribía en 1830, antes de la Guerra de Secesión, estudiando la realidad de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos proyecta, como lo proyectan muchos países, lo que son sus realidades al mundo y juzgan a los demás en función de su visión. Nosotros, por el contrario, somos un país de amalgama, de integración. Mira, el que está más cerca de lo que Vasconcelos llamó la raza cósmica. Y a mí me gusta relajar cuando vienen con ese tipo de cosas. Yo le digo, mira, yo me defino como un homo sapiens. Y puede que tenga alguna mezcla de Neandertal. Pero al final, lo que yo soy es hijo de Dios. Y para mí, como cristiano, yo estoy convencido de que hay una sola raza, que es la raza de los hijos de Dios. Sí. Ahora, cuando nos vamos al plano de las políticas nacionales, ahí es que vemos el cinismo, ahí es que vemos la manipulación.
ahí es que vemos la mala fe que hay. Porque yo reconozco que Haití es una nación emblemática, Claro, histórica, claro. que ha sufrido mucho, Sí, y su la pueblo, primera es liberarse después de los que Estados Unidos. necesita, que merece ser rescatado y reconstruido. Y que deberíamos de hacer un concierto de naciones y para tengo hacerlo. años abogando por eso. Sí. Años abogando por eso. Lo que pasa es que no podemos solos. Y yo he hablado con mucha gente de la comunidad internacional y del propio liderazgo haitiano sobre esto. Ellos conocen mi punto de vista. Ahora, ¿qué pasa? Los que van a negociar sus intereses con Europa, con Estados Unidos, con los organismos internacionales, o que negocian sus intereses, usando a Haití y los haitianos como su carta de negociación, no le importa dominicano ni haitiano. No le importa nación, porque parten de la idea, y es quizás parte del problema que tenemos, que esta es una finca con pasaporte de ellos. Pero si van a hacer negocios, si los negocios lo que les interesa, que lo hagan en base también al desarrollo de la República Dominicana, el negocio que también podrían. Pero tú sabes cuál es el negocio principal. El negocio principal es negociar acceso al mercado americano, acceso al mercado europeo, inversiones y una serie de cosas, a cambio de administrar la crisis haitiana. No es la primera vez que pasa. Deja ha pasado dinero, en otros países. Por ejemplo, tú te vas a Jordania. Jordania es un estado pivote que ha manejado las crisis regionales. Hay una crisis en Cisjordania por la partición de Israel, Palestina. Bueno, ahí tiene Jordania una población palestina. El 70% de la población de Jordania es palestina. Wow. Pero en el fondo es diferente. ¿Por qué? Porque todos son árabes, todos son musulmanes. Es lo que te digo, es muy distinto. La Casa Real de Jordania es la que pretende el liderazgo en toda la zona. Y cada vez que hay una crisis regional, Siria, Irak, van a parar a Jordania. Es muy distinto el caso, porque no están permitiendo que vayan los judíos. Mira el ni caso, tampoco Mira el caso de Turquía. Turquía fue el imperio de toda esa zona, ahora se ha convertido en el administrador de la crisis de Siria. Entonces, para que los kurdos, los sirios, los iraquíes no lleguen a Europa, entonces Turquía le hace el servicio a la Unión Europea de administrar esa crisis y cobra todos los años 3.000 millones de dólares. Cobra por eso. Claro, Turquía lo puede hacer porque tiene el segundo ejército de la OTAN, porque fue imperio es en la enorme, región, es un país tiene enorme. Y además vuelve y sigue siendo, tiene una base común, una historia común, y además Turquía tiene su proyección de poder hegemónico en la zona. Entonces eso es otra cosa. Aquí hay gente que cree que nosotros podemos dominar Haití. Y ese es parte del peligro. Que se han creído que, bueno, porque desde Estados Unidos, y te lo digo con nombre, el centro Kennedy, los Clinton y últimamente los Obama. Y no es que yo me imaginé, es que yo tengo años en esto. He sido ministro, he sido diputado, he estado en muchos escenarios internacionales y he interactuado con muchos actores. Mira, te voy a dar una sola referencia. El presidente Chirac, cuando Haití, ahora salieron unos reportajes del New York Times, explicando por qué Haití está como está. Y obviamente le carga el dado a Francia y a Estados Unidos. El reclamo del 2004 de Aristide, antes de ser derrocado, era que Haití necesitaba una indemnización de 20.000 millones de dólares, que es el equivalente a los 150 millones de francos, que fueron menos que pagaron los haitianos,
para obtener su Que independencia. hasta lo sufrimos nosotros, dicho sea de paso. Pero claro, nosotros fuimos corresponsables de ese pago. Claro. Ahora, ¿qué pasa, Mónica? Aquí vino Chirac, Regis Debré, enviado por Chirac, terminando el gobierno de Hipólito. Se reunió con el presidente Mejía, se reunió conmigo y debió reunirse con el general Soto, pero por razones de fuerza mayor no pudo reunirse. Y el tiempo de Soto, de reunión del Te lo dieron a ti. me lo dieron a mí. Yo pasé aproximadamente 3 horas hablando con Regis Debré, que es uno de los mayores intelectuales de Francia, una figura internacional, que tenía la misión de elaborar el informe de Debré sobre esa reclamación de Haití. Y Debré me dijo claramente, y está en su informe, Francia no acepta que tiene una responsabilidad particular con Haití de indemnizar. No lo acepta. Pero en realidad... Ahora, tú sabes que sí me dijo, y esto es bueno que lo conozcan. El enviado del presidente de Francia me dijo a mí en el 2004, miren, el presidente Balaguer denunció que Francia quería la fusión de la isla. Yo le garantizo. Porque el presidente Balaguer sí dijo, es verdad. Pero yo te voy a explicar por qué lo dijo, porque eso yo lo he investigado. El presidente Balaguer dijo esto en el año 1994. Yo quiero decirle que Francia sabe que son dos naciones diferentes y que nosotros no podemos forzar la integración de las dos porque traería un problema mayor. Ahora, y ahí es que viene, nosotros no podemos administrar esa crisis que está impactando Guadalupe, Martinica, Guyana, sin la participación de República Dominicana. República Dominicana para nosotros es clave. Pero es que yo creo que somos claves. Sí, pero ojo. En la medida que nosotros controlemos la frontera, estamos ayudando a toda la región. Ahora, que se quiera que nosotros nos convirtamos en una nación pivote. En un estado administrador de una crisis de ese tipo. No, pero sería una orquestación internacional. Lo que pasa es que se lavaron las manos. Pero ese es el problema. Fíjate que después del terremoto del 2010, había la mejor oportunidad de empezar propiamente desde cero. Había la oportunidad de hacer un esfuerzo serio de reconstrucción. ¿Qué pasó? Bueno, ahí se vio que el esquema que se está manejando no funciona. ¿Por qué? Aparecieron cientos, miles de organizaciones no gubernamentales a manejar el fenómeno de la crisis. Y se robaron la mayoría. A administrar las ayudas y a disipar las ayudas. A ¿Cómo se apropiarse comprobó? de las ayudas. Escándalo extraordinario. Venían del primer mundo. A eso. Y surgieron aquí, y surgieron en toda la región, el negocio de la miseria haitiana. Hay que tener del mucho drama cuidado haitiano. con esas ONGs que vienen a manejar Claro, pero fíjate, primera experiencia. Otra experiencia, te voy a dar un testimonio, eso es poco conocido. A mí me tocó, fui invitado por el mando militar dominicano a hablar de la crisis de Haití, pero además a escuchar la intervención del jefe del Comando Sur en una reunión de generales del continente. Yo era el único civil que estaba ahí. Después que terminó el jefe del Comando Sur de hablar, yo le dije, mire, general Fraser, los dominicanos nos pusimos contentos cuando vimos que Estados Unidos tuvo una respuesta rápida, movilizó sus tropas, llegó a Haití en un momento en que el Estado haitiano estaba colapsado. Pero ahora estamos muy preocupados porque ustedes son los primeros que llegan y son los primeros que se van. Entonces hay un problema. Cuando se vaya a CNN y Haití deje de estar en el foco de atención de los medios internacionales,
el problema va a quedar con nosotros. Aquí le digo en nombre del pueblo dominicano que estamos abogando hace mucho por un mini Marshall para Haití. Porque Haití, antes del terremoto, ya había perdido la lucha contra la pobreza y necesitaba un esfuerzo de reconstrucción. Ahora, ¿por qué no hacerlo? Y lo pueden hacer los ejércitos del continente. Si se ponen de acuerdo con apoyo de los gobiernos y la comunidad internacional, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Brasil... Lo que pasa es que lo de la MINUSTAH no resultó, pero era otra cosa, pero ahí que estaba, no era lo que se porque necesitaba. nunca le han dado mandato. Claro, no era lo que se necesitaba en el momento. Las Naciones Unidas han mandado 6 misiones en Haití, pero ninguna ha tenido el mandato de reconstrucción. Sí. Entonces, obviamente, Haití así no se va a levantar. En realidad no hacía nada, porque Nada. ¿qué hacía la MINUSTAH? La MINUSTAH, Acompañar no. algo que no existe. La MINUSTAH lo único que hacía era un orden público mínimo. Que se puso peor, por supuesto, después que se fueron. Después que se fueron. Un orden público mínimo para garantizar cierto orden democrático con elecciones. Pero al final, la intervención internacional lo que hacía era poner a los haitianos a votar, pero decidía el Core Group, o lo que Ricardo Seinfeld llama el tridente imperial. Y se vio en las elecciones donde impusieron a Martelly. Sí. Se vio, y eso es dramático. Porque quien debió ser la competidora en segunda vuelta era la doctora Manigá. Sí. Y sin embargo, Clinton no quería bregar con Manigá, porque Manigá no deja de ser una nacionalista haitiana. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el proceso que nos ha llevado a esto. ¿Qué me dijo el general Fraser? Cuando yo planteé el tema de que fueran los ejércitos que en la fase inicial se concentraran en el esfuerzo de reconstrucción, por lo menos de la infraestructura. ¿Sabes lo que me dijeron? General, me dijo, diputado, los militares no estamos para construir, estamos para destruir. Wow. Los generales de Brasil, de Argentina, de Chile que estaban ahí, me llamaron en el receso aparte y me dijeron, miren, nosotros estamos totalmente identificados con los planteamientos que usted hizo. Porque si el continente no es capaz de levantar a Haití, óigame, un país pequeño que ha tenido una historia tan dramática, donde hay tantas responsabilidades, no solamente de Norteamérica. Claro, de Francia, como tú lo acabas de decir. Venezuela. Sí, claro. Venezuela, Colombia, Sudamérica. Óyeme, hay un deber continental. Ahora, no se ha hecho. Tú sabes también que me preocupa a mí, que los pueblos necesitan reforzar su identidad, por ejemplo, cosa básica en la República Dominicana. Sin embargo, Haití, que tiene tantos puntos de su identidad interesantes y que se pueden reforzar, pero hasta cierto punto es hasta un peligro, porque como siempre ellos han estado en pugna con la República Dominicana y su identidad tiene mucho que ver con algo muy bello, pero que puede malentenderse, que es la libertad y la no esclavitud y todo esto. Esto tiene que ser manejado de manera enfocado al desarrollo, no a incendiar. Vamos a analizar más de lo que la está. realidad porque se hizo una lucha contra la libertad frente al amo blanco. Pero inmediatamente inmediatamente vinieron los nuevos libertadores de Haití. Lo que impusieron fue otra forma de esclavitud. Impusieron una dictadura militar brutal. Bueno, también eso era usual en el continente en aquella época. Está bien, pero fíjate que ellos empiezan con la independencia, inmediatamente, no pasa poco tiempo, y se proclaman imperio. En vez de república, se proclaman imperio. Por eso es que te digo que a veces es un poco delicado. Y se dividen. Evocar la identidad, porque es una identidad muy incendiaria. Yo he hablado con haitianos y ellos tienen que hacer un esfuerzo de introspección. Lo hemos discutido, he oído. La integración de ellos está basada en la fuerza de la liberación, no fue
como el caso de la República Dominicana, que aunque dicen que los españoles nos maltrataban a los indios y demás, se mezclaron. De hecho, fue mandato hasta de los reyes. Tú coges la Sin historia embargo, de la República ellos Dominicana. no, ellos fueron totalmente desplazados. La historia de Haití fue en Totalmente realidad una distinta. gran ruptura. Claro. En parte provocada por la posición de Napoleón. Porque ya los haitianos habían avanzado en el camino de la libertad garantizado por la República Francesa. Sí. Claro. Pero, a imagen y semejanza. Francia, en guerra con toda Europa, necesitaba por razones económicas restablecer la producción de las Antillas, que era casi un tercio de su producción. Óyeme, un tercio de su producción. Entonces, los colonos convencen a Napoleón de que se necesita restablecer la esclavitud. Claro, el plan último de Napoleón, que eso es lo que poca gente conoce, pactado con los españoles, era que se iba a apoderar de la isla de Santo Domingo y de aquí iba a ir a Norteamérica a construir, a establecer el imperio francés de Norteamérica, para contener a las colonias norteamericanas, a los que eran las antiguas colonias británicas, ahora Estados Unidos, sí, para que no se expandieran hacia el oeste. Cuando fracasa la expedición aquí, en realidad el gran beneficiario directo de ese fracaso, aunque los haitianos no se lo propusieran, era Estados Unidos. Sí, sí, claro, claro. Estados Unidos amplió enormemente su territorio. Toda la Nos acordamos que era una época donde Inglaterra y Francia estaban totalmente en pugna. Entonces ese es un evento que de por sí debería llevar a Estados Unidos a manejar, vamos a decir, un esfuerzo de restauración. Porque su mayor ampliación antes de la guerra con México fue precisamente como resultado de una batalla, de unas batallas que se libraron en la isla de Santo Domingo. Que los haitianos no se lo propusieron, sí, eso es cierto, porque ellos no tenían eso en mente. Fue un devenir histórico, histórico. El curso de la historia. Claro, fue el curso de la historia. El derrotero de la historia que solamente los que somos creyentes sabemos el plan de Dios actuando. Y la acción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Haití fue aislado de toda la región y el Caribe fue aislado. ¿Por qué? Porque para reconocer la independencia de Sudamérica, Estados Unidos, Inglaterra y Francia pidieron que se excluyeran las islas del Caribe. Lo que pasa es que las islas ya estaban en un momento de abandono por todas las fíjate ciudades, que en México, Perú, la Gran Colombia. En 1809, quien pone fin al dominio francés en la isla no son los haitianos, son los dominicanos. Sí, claro, claro. Sí. El criollo, el general criollo, sí. Sánchez Ramírez. Sí, claro, claro. ¿Y qué pasa? Ya en ese momento, cuando empezó a discutirse qué se hacía, Ciriaco Ramírez había planteado ya la primera idea de independencia de República Dominicana. La primera idea surge en 1809. Hubo muchos eventos que nos libraron, tanto de quedarnos franceses como que de quedarnos haitianos, porque fueron momentos Mónica, históricos. La historia lo vivió Haití y lo vivimos nosotros. La historia de la construcción de una nación no se puede describir a partir de un solo acto. Claro. O sea, nosotros logramos la independencia en 1844, pero ya antes la comunidad internacional, la comunidad nacional ya iba formando su conciencia. Y otra cosa y muy importante. En 1821 con Núñez de Cáceres. Sí, sí. Pero después del 44 tuvimos que luchar. Muchísimos años. Acuérdate que ahí no se luchó. Con los haitianos luchamos después y antes, no en la misma independencia. Con los haitianos.
con los españoles, con los norteamericanos. Y acordémonos que con Haití estuvimos luchando desde 1890. Y seguimos luchando todavía con los ingleses y con los holandeses, porque el neocolonialismo, y ahora con el globalismo. Y ahora estamos luchando también con los holandeses. Sí, claro. Oye, ¿en qué? Bueno, porque los holandeses, que son una potencia amable, vamos a decirle así, que no es como Inglaterra o Estados Unidos, tiene una diplomacia. Lo que pasa es que es más hábil. pequeña y tiene menos poder, Sí. tiene que ser más amable. Sí, pero por ejemplo, en la negociación de límite que se hizo, a mi juicio, es inconstitucional, Sí. porque nosotros le consentimos a Holanda una Y está hablando negociación. Pelegrín de las aguas territoriales. Una negociación, y eso es ahora recientemente, Sí. que no debimos aceptarla porque ya la Constitución y las declaraciones ¿En interpretativas. qué ¿dónde tú dices? Arriba, en el norte. En las No, al aguas sur. en el sur. Al sur, en la frontera La frontera con marítima Venezuela, Ah, hay un espacio que se dejó para Holanda. sí. Pero ¿qué pasa? Las declaraciones interpretativas que el Congreso votó en el año 2008 pertenecía. dejaban claro que el principio que República Dominicana tenía que priorizar era el principio de equidad, no el principio de equidistancia, y que a los territorios coloniales o de ultramar de potencias le podíamos reconocer solo 12 millas. Tú me vas a explicar eso fuera del aire, porque no tenemos que ir a la pausa. Ese es otro tema. Porque no entendí muy bien. Pero ese es el proceso de construcción Vámonos a la nacional. pausa y volvemos enseguida. Amigos, continuamos con el licenciado Pelegrín Castillo y hablamos sobre la crisis de Haití y sus repercusiones en la República Dominicana. Pelegrín, en este segmento, antes de pasar al plano internacional, me gustaría saber tu opinión sobre cómo está manejando el gobierno dominicano la crisis haitiana. Mira, yo creo que el gobierno empezó bien formulando una serie de principios. No hay solución dominicana al problema haitiano. Yo creo que debió agregar ni aquí ni allá para tranquilizar a los haitianos, despejar la idea de que nosotros podemos ser hegemónicos. Segundo, un llamado firme a la comunidad internacional de que tiene que ir Pero lo hizo, al esfuerzo lo ha de hecho varias rescate. veces. Lo ha hecho, pero eso en realidad no tuviera mucha eficacia si no va seguido de acción. Pero ninguno lo había hecho antes, No, esas no. declaraciones. En eso hay que reconocer que el presidente Abinader ha sido el único. Más claro, más enfático. No crea, Hipólito Mejía en Naciones Unidas dijo no tan claramente. Algo parecido. Sí. Algo parecido. Yo me reuní con el presidente Hipólito Mejía antes de ir a Naciones Unidas y le recordé que ese era el foro para hacer el planteamiento. Y él lo hizo, pero lo hizo sin la claridad. Claro, no se había visto esta crisis. Situación. Entonces, está muy bien. En términos de planteamiento está muy bien. El presidente incluso habló con el presidente de Costa Rica, habló con el presidente de Panamá y se formó un grupo. ¿Qué pasa? Ya uno empieza a ver que después de ese discurso y después del anuncio del muro, viene la contraofensiva de actores que están dentro del gobierno, que no comparten esa posición, que están trabajando en sentido contrario, creyéndose que vamos a ser dominantes en la isla, creyéndose. Yo a los haitianos se lo he dicho. Aquí hay gente que cree que nosotros vamos a ser dominantes en la isla. Entonces, eso empieza a tener efectos ya menores. ¿Por qué? Porque el país no se ha terminado de unificar
alrededor de una política de Estado. El presidente hizo algo correctísimo, convocó a todos los partidos. Todos los partidos concurrimos al Palacio. Nos dieron explicaciones. Y no fue una vez, fueron varias veces. Y de ahí salió el compromiso de que se iba a trabajar para una política de Estado. Y una política de Estado para abordar este tema. Y no se ha hecho. No se ha hecho. Después que se hicieron las primeras reuniones, no se ha hecho. En Cancillería, ¿Crees que también es un en tema la para mesa de explotar diálogo, políticamente? en la mesa de diálogo de la Cancillería, para hablar del tema de política exterior y migración, bueno, se suspendió. El diálogo como tal está suspendido en la mesa. ¿Por qué? ¿Por intereses Entonces, políticos? ¿qué yo creo que está pasando? Bueno, yo creo que está pasando que después que el presidente Abinader le puso el tweet a Biden, a Trudeau y al presidente Macron, entonces viene la ofensiva de los organismos internacionales, de la Unión Europea, a decirle, no, espérese. Y empieza la amenaza en el Congreso americano de revisar cómo opera el sistema de producción azucarera en el país, la explotación de la mano de obra, la integración de niños a la explotación, que ponen en jaque el Tratado de Libre Comercio. Óyeme, porque esas son las armas que se usan. Esas son las armas que se usan. Vámonos al plano internacional. Entonces yo le he dicho al presidente Abinader, ya él cruzó el Rubicón. O sea, él cruzó el Rubicón. Anunció el muro del Rubicón. Él solamente tiene un camino. Y no él, el país solamente tiene un camino. Que es un llamado a la unidad nacional, una apelación al pueblo, para que se unifique. Y que de manera ordenada, civilizada, usando los resortes de nuestra Constitución, de nuestras leyes, de nuestra diplomacia, del liderazgo nacional en sentido general. Bueno, trabajemos sistemáticamente hasta lograr el compromiso internacional, porque eso es lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros paz. Y eso es lo que le hace justicia a Haití. Eso es lo que hace justicia. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Mira, hay tanto cinismo y tanta mala fe, porque ellos saben perfectamente todo lo que está pasando en Haití. Y están dejando que un pueblo que se está las armas, consumiendo. las armas, las municiones, el narcotráfico, los mercenarios. Pero no solamente de Colombia, ojo, ni de Norteamérica, ojo. Ahí hay mercenarios de África. Pero eso no le conviene ahí a hay nadie. mercenarios de Medio Oriente. Ahí, bueno, los últimos secuestrados, para que tengamos una idea, son 10 misioneros musulmanes que iban de Turquía para ayudar en educación. Para ayudar en educación y hacer avanzar. Y los anteriores eran religiosos, los norteamericanos. Y los norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que quieren provocar? Pero yo lo Porque sé. hay una señal todos también, lo saben. No, lo que quieren provocar es que en Haití estalle un conflicto civil, una guerra civil, y entonces comprometer a la República Dominicana, entendiendo que con una intervención internacional eso ya tomaría un sesgo definitivo para imponer la solución dominicana al problema haitiano. Pelegrín, y eso es, mira, el tiempo. Mónica, eso es técnicamente, yo se lo he dicho, pero le mandé una carta a Guterres. Eso es un crimen internacional lo que se está cometiendo. Y están participando organismos internacionales y potencias. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, unirnos como insistir pueblo. En esa claro, unión porque nosotros queremos una solución justa para los dos pueblos. No es cuando ponemos el énfasis de reconstruir Haití en Haití, es porque tenemos que rechazar la idea de reconstruir Haití aquí, porque también se ha concebido todo un relato de parte de la intelectualidad haitiana y de sectores de la vida nacional, de que hay una deuda histórica que hay que pagar con Haití. Es verdad, hay una deuda histórica, pero la quieren pagar sacrificando a los dominicanos. Solamente.
Pelegrín, vamos a cambiar de tema. Nos quedan 4 minutos. Crisis internacional, Ucrania, Rusia. Hemos visto en los últimos días cómo ha habido amenazas incluso de Japón para China, que ha hecho vuelos rasantes en Taiwán. ¿Se puede desatar una crisis mundial que varíe el orden internacional en este momento? Es que la crisis está desde el 2014. Yo vengo sosteniendo que propiamente estamos en presencia de la Cuarta Guerra Mundial. Empezó en el centenario, cuando China y Rusia simultáneamente empezaron una política expansiva. China hacia el mar oriental y el mar meridional, alarmando a todos los vecinos, empezando por Japón. Incluso amenazó a Japón con suspenderle el suministro de tierras raras. Y Rusia hacia Crimea, hacia el Donbass, en una estrategia de geopolítica para asegurarse su salida al mar. Porque veía en el fondo... Ya tenía Crimea como quiera, o sea, ya estaba en el mar de Azov. Sí, pero Crimea no era rusa propiamente, era un tratado. Sí. Estaban las bases. Que estaba para que las bases estuvieran ahí. Y entonces, en el fondo, la guerra que se está librando en Crimea tiene 4 objetivos. 4 objetivos. Lo voy a mencionar brevemente. Primero, primer objetivo, romper la deriva a estrechar relaciones que tenía Alemania con Rusia. Acuérdate que los ingleses siempre históricamente han jugado a lo que llaman equilibrio continental. Sí. Ninguna potencia debe ser dominante en Europa. En este caso, los ingleses buscaron el refuerzo de los norteamericanos para evitar que los vínculos de Alemania y Rusia se estrecharan a un nivel tal que eso se convirtiera en una potencia autónoma de Estados Unidos y de China. Porque una relación ruso-alemana, tú te imaginarás lo que eso significa. Entonces, segundo objetivo, el segundo objetivo es decirle a China, la franja y la ruta de la seda está bloqueada. No va a llegar al Atlántico porque no lo vamos a permitir. ¿Pero quién no lo va a permitir? La OTAN y la Europa. OTAN, claro. La OTAN y Europa. Porque le están diciendo, si China está aliada a Rusia. Eso no lo van a detener, ¿eh? No, lo van a detener. Ahora viene lo que está en curso ahora mismo es la desconexión. Estamos volviendo al periodo donde el campo socialista y el mundo libre que llamaban, no tenían, apenas tenían relaciones económicas. Ahora están desconectando las economías. Bueno, la verdad es que Alemania y Rusia han quedado bastante desconectadas. Ahora, ¿qué están haciendo Rusia? China, pero con esto nuevo. ¿Qué está haciendo Rusia, China, la India, Irán y otros países de Asia? Consolidar el bloque asiático. Bueno, lo que pasa es que la India no le ha quedado, se lo ha puesto, ha sido una beneficiaria de esto porque está comprando gas. Bueno, porque la India históricamente ha mantenido una relación primero con la URSS. La cercanía también. La URSS. Y además, vamos a estar claros, el suministro de gas hacia el Índico, hacia los países del sur de Asia, de Euroasia, va a venir del corazón de Euroasia, pues, a través de gasoductos y a través de un sistema de puertos y eso es geopolítica elemental. Entonces, ¿qué pasa? Segundo elemento, le están diciendo a China, le decía, la franja y la ruta de la seda no va por aquí. Tercer elemento, reconstituir la relación noratlántica y fortalecer la OTAN, porque la OTAN salió muy debilitada de la crisis de Ucrania. Y esa tercera de la crisis conviene. de Afganistán. Sí, de la crisis de Afganistán. Sí. Bueno, lo dijo Obviamente Trump. Se revitalizó el complejo industrial militar de Occidente. Porque fíjate que todos los armamentos viejos
lo mandaron para Ucrania Sí, todo. y ahora están comprando armamento nuevo, todos los tanques de la antigua Unión Soviética, mándenlo para allá, para Ucrania, para que... Porque Ucrania ya se convirtió en un libres. show caliente de armas. Óyeme, peligroso porque ahí hay demasiadas armas que se han enviado y eso puede ir a grupos terroristas que pueden hacer acciones en Europa, en Occidente, y después obviamente no se sabe dónde. Va a ser difícil quejarse porque cuando tú dejas en Afganistán 85 mil millones de dólares en armas, tú no puedes esperar que se use para comprar flores. Entonces, el cuarto elemento es quizá la parte más delicada, que es una apuesta a la caída de Putin. Porque acuérdate que Occidente estaba feliz con una Rusia con Yeltsin y un grupo de oligarcas. Rusia, que es una nación poderosa, un imperio, ha sido minimizada por Estados Unidos, las élites occidentales, por el tema de la economía, que dicen que la economía rusa es como si fuera más pequeña Italia. que California, más pequeña que Italia, que no es productiva. Bueno, por las razones que sea, ese es el país más grande y con más armamento nuclear y una historia que pesa. Entonces, apostar a la caída de Putin para volver a una era Yeltsin 2.0. No tiene que ser así tampoco. No, que puede ser muy peligroso. Y puede ser peor. Puede ser peor. Puede ser peor. Entonces, Se nos acabó el tiempo, Pelegrín. Este es un tema que hay que seguirlo analizando, pero es verdad. Apostar a la caída de Putin para que venga quién puede ser peor, porque Putin, a pesar de todos sus errores, es un líder que tiene Rusia controlada. Y es un nacionalista que lo tachan de extremista, pero ya se sabe cómo piensa. Lo que está claro es que el orden mundial que se concibió, el imperialismo globalista concibió un orden en contra de las naciones. Ya está claro de que eso no funciona. La prueba está en un artículo de Foreign Affairs de hace un mes, de Francis Fukuyama, donde dice que las libertades no van a sobrevivir sin las naciones. Claro. Y dicho por Fukuyama, es un cambio. Quien apostaba, claro, a la globalización. Gracias a Pelegrín Castillo. Amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos y será hasta mañana.